Hola chicos, buenos días. Bienvenido a la clase de lengua y literatura. No prendo la cámara porque anda un poquito inestable en internet y si prendo la cámara se me pone un poco trabado. Entonces por eso, por el día de hoy, no va a prender la cámara. Bien, ¿le tienen a la lista Paula Caro? No está. Andrea Núñez. Presente. Andreanic Aus. No sé si dije bien. Presente, profe. Así mismo es, Andreanic. Giselle Bermeo. Presente. Melanie Caraguay. Presente. Luis Córdoba. Presente. Víctor Cox. Meilín Gallegos. Presente. Andrea Granda. Presente. William Guanotuña. Presente. Mackenzie Guerrero. Presente. Ashley Lascano. Presente. Joao López. Presente. Brian Montaguano. Presente. Santiago Montalbán. Presente. Julio Orellana. Erly Perugachi. Presente. Jimmy Segovia. Mateo Solís. Presente. Joel Soto. Dana Camila. María José. Presente. Christopher Vélez. Presente. Leslie Vergara. Presente. Micaela Llanes. Presente. Ok. Bueno, si alguien llega luego me confirma. Bien, el día de hoy vamos a trabajar en una actividad en clases, pero como habíamos dicho la otra vez, vamos a explicar, voy a ver este no. Vamos a terminar la explicación de la semántica. Cox dice que está presente. Cox presente, Paula, buenos días, presente, ok. No sé si le coloqué Paula porque estaba justo entrando cuando yo estaba por design. Listo, Cox, ya está. Si alguien más ingresó, me confirma. Julio, Soto y Dana. Creo que Dana también ingresó. Sí, Dana también, ok. Dicen yo sí estoy. Ya, listo. Solo faltaría Julio y Soto. Creo que no puso que yo no pongo. Yo coloco. Listo, ya está, Paul. Sí está, mire, ¿sí ve? Ya. Listo, se acabó la duda. Bien. Como dije el día lunes que estábamos hablando de este tema, es un tema en el cual vamos a hacer un análisis sintáctico, semántico, pragmático. Entonces, por lo tanto, vamos a abordar el tema, ¿no? Ya habíamos estado hablando de la semántica, vamos a recordar nuevamente, hoy tenemos 2 horas, creo que es suficiente para, sí, dígame, Melan, para poder explicar el tema y sobre todo para poder abordarle y hacer la actividad. Sí, ese foro lo vamos a hacer ahora. No creo que lo hayan hecho porque yo sí les dije no harán el foro. Porque el foro es para hoy. Ah, ya, sí, exacto. Ese ya está con la fecha de hoy. Bien. A ver, ¿qué más? Ok. Bien, el día lunes habíamos quedado aquí, ¿no? En semántica,
signo lingüístico, ¿qué es la semántica? ¿No? En la lingüística moderna, sema es la unidad mínima de significado, llamada también rasgo o componente semántico. Este término se deriva del griego sema o semeion, que significa signo. Es la ciencia de los significados de los signos lingüísticos o de los enunciados orales o escritos. Habíamos dicho que el signo lingüístico, la semántica, es el signo significante y significado. Fonética, ¿verdad? Idea o representación mental, ¿sí? Todo lo que nosotros hablamos ahora, lo que ustedes me están escuchando, es la fonética, el sonido, que produce una palabra. Bueno, ahora estamos completos. Ingresó Julio Orellana. Bien. Un grupo completo, me parece muy acertado eso. Ya. Entonces, el significante del sonido, ¿no? Yo digo tortuga, ustedes escuchan y hacen un procesamiento en su mente y saben, dice, ah, una tortuga, pues ya. O dice, tráeme la tortuga de peluche que está ahí. Ese es el sonido, ¿no? Usted va y trae la tortuga, ya saben, ¿no? Entonces, ese es el significante, porque usted en su mente se da cuenta por medio del sonido a qué se refiere. Y si yo le muestro una tortuga, no le hablo, solo le muestro la representación mental, usted ve el significado y ahí está la tortuga, ¿verdad? Y usted sabe que eso es tortuga. ¿Habían visto el análisis semántico también? A ver, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Al margen de datos específicos que interesen al investigador, el análisis semántico permite en general. ¿Por qué vemos esto? Porque ustedes luego van a hacer un análisis semántico. Entonces es importante que aquí entienda, porque en el foro usted va a hacer esto. Y en el foro no puede decir, profe, ¿cómo era? Ya no. Ahora puede preguntar, ¿cómo fue? ¿Cómo era? ¿Qué pasaba? ¿Sí? Ya en el foro, pues cada quien lo hará. Si no hace bien, usted lo hace en 5 segundos, pues, y no lo hace bien, pues su nota le reflejará un 7, un 5, un 6, dependiendo cuánto se saque. Determinar los valores, normas y creencias del autor. Primerito determinamos los valores, normas y creencias del autor, porque lo que usted va a hacer en el foro es un comentario acerca de una situación, ¿no? El día lunes habíamos visto comentarios sobre un texto, y eso es lo que va a hacer. Entonces, tiene que determinar los valores, normas y creencias del autor, del que escribió esa obra. Establecer la adecuación entre lo que hace y lo que informa. Establece una adecuación entre lo que hace el autor y lo que está informando, para tener una idea práctica de lo que qué significa o lo que quiere transmitir por medio de ese mensaje. Precisar las relaciones entre los mapas representacionales del autor y los que corresponden al marco situacional. Aquí vemos la relación entre los mapas representacionales del autor y los que corresponden al marco situacional. Pues ahí vemos, ¿no? Determinar la coherencia, consistencia y relevancia de su información, trivialidades, redundancias, omisiones, entre otros. ¿Ya? Todo esto es del análisis semántico antes de comentar un texto. Estructura semántica del discurso de la investigación. Son representaciones del mundo o realidades tal cual como se perciben a través de la experiencia y asumir distintas funciones, y puede tener menor o mayor grado de abstracción. ¿Por qué digo esto? Porque no todos pensamos iguales. Por eso no puede haber dos análisis dentro del foro iguales. No va a decir, es que yo pienso igual que Early. No, yo pienso igual que Lascano. No, cada quien piensa distinto, ¿no? Cada quien analiza distinto. Entonces, por eso aquí miramos esta imagen, la persona le mira al gato, el hombre mira al gato y piensa que es para cazar ratones. La mujer mira al gato y lo mira, vea, todo cómodo, como una mascota para cuidarlo y protegerlo. Entonces, no todo, pues dice estructura semántica, son representaciones del mundo o realidades tal como percibe a través de la experiencia. Usted percibe a través de la experiencia tal como usted puede ver.
A través de la experiencia el hombre mira al gato y sabe que a través de la experiencia lo tenía para cazar ratones. Ella en cambio lo tenía como mascota, ¿no? Pero es posible que tengamos una idea en concreto. Eso sí, no digo que no, puede que haya una idea por ahí que se parezca. Por ejemplo, si es de resumir, obviamente, si usted va a plantear una tesis, de pronto la tesis se parezca. O usted plantea un comentario, de pronto haya una idea que, como usted dice, en concreto, que se parezca a la de su compañero, eso no hay problema. Pero que todo sea igual, no, pues. O sea, usted también pónganse en mi lugar, usted es el profesor, yo envío el deber y tiene dos deberes igualitos, ¿ya? O de pronto son igualitos, pero lo que ella tiene al principio tiene al final y el otro tiene lo que tiene al final tiene al principio, pero son iguales, es lo mismo, solo que cambiado el orden. ¿Usted qué hace? ¿Le pone 10 o le manda a repetir? O le pone un 5 y le pone ahí no copiar. Es lo más lógico, ¿no? Entonces, en eso no hay problema. 10 dice yo, 0 dice Mel. ¿Cómo le va a poner 10? Sí sabe que el daño no me lo hago yo, por si acaso. Yo no. Yo a la final le pongo 10 a usted. ¿Cuál premio? Usted me envió un deber mal hecho, tiene falta ortográfica, no le corrijo, le pongo 10. 10 y puntos extras. Entonces, el daño lo hago a usted, porque cuando usted ya llegue a tercero de BGU, le toque dar las pruebas, no va a saber, va a quedarse, no va a pasar, va a ir a la universidad, va a tener muchas dificultades, que todo se supere, eso sí es verdad, ¿no? Todo se supera. Pero le va a quedar más complicado para aquellos chicos que sí lo hicieron bien. Entonces sí es importante que lo hagan bien, porque el daño al final no me hago yo, se hacen ustedes mismos. Uno a la final ya está viejo. Caracterización semántica del discurso de la investigación. Seguimos con el mismo tema. Empieza por atender a las representaciones mentales que maneja el investigador. Pues usted tiene que empezar a atender las representaciones mentales que tiene el investigador, ¿sí? Por medio de lo que usted está realizando. Cuando usted está investigando un tema educativo o una obra, entonces usted empieza por atender a las representaciones mentales que tenga a base de lo que va investigando, ¿sí? Usted está pensando, está imaginando, está dándole una idea a lo que usted está haciendo, no quedándose en el simple hecho de que, toca hacer este deber, pues toca de ley, qué pereza, cómo quisiera estar jugando, mientras va investigando, ¿no? Y está pensando, estuviera jugando, estuviera con Santiago, por ahí saliendo a jugar o a hacer tal cosa con los amigos. Entonces, ahí usted no va a tener una representación mental adecuada porque usted está pensando en otras cosas en vez de pensar en la actividad que está haciendo. Desde el inicio de su trabajo como al final, desde el inicio de su trabajo como al final, tiene que tener una idea clara de lo que está haciendo, una representación mental. El investigador parte de representaciones mentales, porque usted va a investigar algo, parte de sus ideas, de lo que usted piensa, de lo que usted cree, de lo que usted imagina, ¿verdad? Entonces parte de ello. Y una vez que usted ya concreta la investigación, puede comparar lo que usted pensaba con lo que investigó y ahí tiene una idea más clara para poder comentar. Por ejemplo, para hacer ensayos es muy bueno esto. Esto es indispensable porque ahí puede usted plantear sus ideas, sus conocimientos. Su producto es un sistema de representaciones mentales, conocimientos de entrada y de salida. Las representaciones mentales son representaciones del mundo o de la realidad tal como se percibe a través de la experiencia. Las representaciones pueden asumir distintas funciones y pueden tener un menor o mayor grado de abstracción. Cuando hablamos de representaciones a través de la experiencia es lo que usted ha vivido, o de lo que usted sabe, o de lo que usted le pasó. A través de ello usted con esos ojos mira, ¿no? Con esos ojos usted plantea una conclusión, una idea, ¿no? A través de su experiencia. Tipos de representaciones, descripciones son tipos de representaciones. La primera es de descripciones. Son significados del más bajo nivel de abstracción. Se orientan a captar cómo es el mundo, cómo se observa. La validez radica en la medida en que cualquier otro observador colocado en la misma perspectiva pudiera coincidir con esas mismas representaciones. Ahí es lo que hablaban ustedes, que puede haber de pronto una idea que se parezca a otra. Pueden coincidir, sí, pueden coincidir. Pero las descripciones.
Conocimiento empírico u observacional son los significados descriptivos de la semántica del discurso investigativo. Usted, en este caso, usted, cuando habla de, se orienta a captar cómo es el mundo, cómo se observa. Usted, a través de descripciones, usted plantea cómo es el mundo, por ejemplo, cómo se observa. Está mal, está bien, por qué es así, qué opiniones da. Usted la describe, ¿no? Describe que el mundo está fatal por tal razones, sucede esto, sucede el otro. Pero usted la describe. Explicaciones, significados del más alto nivel de abstracción, se orientan a imaginar por qué el mundo es como es, por qué funciona del modo en que lo indican los significados descriptivos. Una vez que usted describe el mundo como está, no puede decir, el mundo está lleno de contaminación, de personas sin valores, personas que quieren acabarlo, que piensan más en sus beneficios que en los demás, el mundo no ve por todo, solamente por los más, no sé quién, no sé cuánto, lo describe, ¿no? Y a partir de esa descripción usted se orienta a imaginar por qué el mundo es como es, ahí usted ya plantea por qué es así, por intereses, por comodidad, porque el mundo no quiere o no es, o puede llegar a pensar de que no es el mundo, sino las personas, porque podemos decir, el mundo es cruel o nosotros hacemos que el mundo sea cruel, y la palabra correcta sería en este caso la imaginación, de que el mundo es cruel porque nosotros lo volvemos cruel, porque nosotros somos los que actuamos, deberíamos dar un cambio a nosotros, porque el mundo en sí está ahí para nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí parte, ¿no? Su imaginación. Contrastaciones, significados de un grado de abstracción variable, baja como significado descriptivo, alta significado explicativo. Aquí tenemos bajas como significado descriptivo y altas de significado explicativo. Relaciones de comparación y de chequeo entre unos y otros significados o entre unos significados y sus correspondientes realidades. Base de la crítica investigativa, de la evaluación de las acciones investigativas, representaciones previamente construidas por ellos mismos o por otros investigadores, meta representaciones o representaciones de representación. Aplicaciones, significados prácticos y operativos, representaciones de cómo hay que hacer para lograr que ciertas cosas en el mundo también significados prácticos y operativos, representación de esquemas de acción comúnmente llamados tecnologías. O sea, aquí en aplicación, ¿cómo va a aplicar usted? ¿De qué forma va a plantear su punto de vista? ¿Sí? Aspectos semánticos del discurso de investigación. Esto es lo que nosotros vamos a aplicar. Representable en descriptivos, representables en explicativos. Los representables descriptivos, comprensión del mundo, representación explicativa, teorías. O sea, aquí la descripción es la comprensión del mundo. O sea, cómo usted comprende el mundo como está, si se trata de eso. Si usted está hablando de una obra literaria, ¿cómo usted comprende, cómo describe esa obra literaria? ¿No? Y las explicaciones, en cambio, es teorías. Usted plantea teorías que no son verdaderas, sino más bien que son para estudiarlas, ¿no? Una cosa es describir lo que usted ve, siente, piensa a base de su investigación y otra cosa es explicar, explicaciones a base de teorías, porque usted va a plantear explicaciones, ideas de por qué sucede en el mundo, por qué pasa estas cosas, pero son teorías que no son verdaderas, pero que son aplicables, ¿no? Representación en contrastaciones, representación de aplicación y diseño de esquemas de acción. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Todos los aspectos. La sintáctica. Ahora, eso era la semántica, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la sintáctica. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Antes de pasar. Si alguien tiene alguna pregunta, que hable ahora. Bueno. La sintáctica. ¿Qué es la sintáctica? Relación, símbolos, sistema de signos o señales. Alfabetos, sonidos, pictogramas, gestos. Se incluyen aspectos tales como el orden de los elementos dentro de una cadena de signos, las reglas para construir cadenas bien formadas y se integran para construir cadenas más amplias. Entonces aquí vemos que la sintáctica es la relación de símbolos, sistema de signos o señales. Aquí ya vamos a hablar prácticamente de signos. El análisis sintáctico. ¿Cómo se plantea un análisis sintáctico? Se especializa en las distintas clases de texto a través del lenguaje y del medio como la comunicación.
una visión sintáctica exige ver el texto instruccional impreso como un lenguaje o mejor como un supralenguaje que aglutina varios sobrelenguajes. Sobrelenguajes. ¿Qué es un sobrelenguaje? Señala que para que exista un sobrelenguaje deben darse dos precondiciones esenciales. La primera es una comunidad de hablantes denominados expertos que comparten un determinado tipo de conocimiento especializado sobre un dominio semántico restringido. El sobrelenguaje, entonces, quiere decir, la primera es cuando hay expertos explicando un tema. A base de ellos, nosotros planteamos nuestros argumentos. A ver, déjenme acá que no me deja ver. La segunda, la necesidad de que dichos expertos se comuniquen sobre el dominio restringido en situaciones recurrentes o con propósitos comunicativos similares. Aquí ya vemos, ¿no? Una comunidad de expertos hablando sobre el tema y la necesidad de esos expertos que expliquen el tema a base de sus propias experiencias o ideas. El análisis sintáctico, base estructural, cohesiona y coordina toda la estructura textual en términos de partes, capítulos, secciones, párrafos y orientaciones, todo en orden incluyente. Sobre el lenguaje verbal, simbólico, formal, enraizado en los sistemas lógicos, matemáticos, gráfico, diagramático, enraizado en la teoría de grafos y en los sistemas semióticos, icónicos, referido a imágenes, fotografías y pictogramas. El primero, el simbólico formal, está más enraizado en lo matemático, ¿no? Los símbolos, los signos que ustedes ven en matemática para llegar a un punto, para solucionar algún problema algebraico y todo eso. Los gráficos diagramáticos, icónicos, eso es lo que se utiliza más nosotros, que son las imágenes y fotografías, que a base de ello vamos a ir planteando nuestro tema. Bloque introductorio, advertencias, inducciones del lector, bloque de desarrollo, componente empírico, componente metodológico, componente teórico. En el empírico tenemos hecho, bajo estudio, problema, objeto, objetivos, alcance y limitación. Mire que en el empírico tenemos los bajo estudio, problema, o sea, hechos bajo estudio. Vamos a plantear un problema y a base de un problema vamos a plantear una solución. Los objetivos, alcance, limitaciones, los objetivos que tiene el tema, el alcance y las limitaciones del mismo. El componente metodológico, en los enfoques, en qué nos vamos a enfocar para plantear nuestro punto de vista, los métodos que vamos a utilizar y las técnicas adecuadas para plantear nuestro punto de vista. Y el componente teórico, técnica de servicio, de entrada y de salida. Y el bloque de conclusión, síntesis, puntualización, conexión con programas e intereses. O sea, en la conclusión es a qué punto llegamos, ¿no? Sobre el lenguaje verbal, contextualizado dentro de los límites del verbal, puede intervenir sobre el lenguaje simbólico formal. Destacar las relaciones libres de contenido que se establecen entre los conceptos o componentes de los constructos, reducir la ambigüedad de su lenguaje verbal, evidenciar. En este caso no nos vamos a entrar mucho en el sobrelenguaje, ámbito sintáctico. En el ámbito sintáctico, sí. Sintaxis descriptiva. ¿Qué es la sintaxis descriptiva? Reconoce por una estructura lógica de tipo conjuntivo donde las oraciones de discurso textual se van encadenando por conjunción o adición hasta llegar a una descripción completa del hecho o objeto de referencia. Entonces, cuando hablamos de sintaxis descriptiva es lo mismo que la semántica descriptiva, ¿no? Describir a base de conjunciones o adición hasta llegar a una descripción completa del hecho o objeto de referencia. A base de un objeto, por ejemplo, tenemos en nuestra lectura, vamos a suponer que tenemos un cierto signo o objeto. A base de ese objeto nosotros planteamos nuestro punto de vista, nuestra interpretación. Sintaxis explicativa, lo mismo, manejan una estructura de tipo condicional en donde se afirma, niega una interdependencia entre dos o más hechos. Esta estructura se revela a través de conectivos lingüísticos. La sintaxis explicativa explica a partir de dos hechos, de dos funciones, de dos ideas. A partir de ella explica una situación, plantea una situación en cual va a abordar. Sintaxis procedimental u operativa parte de asignar un valor semántico a cada proposición, donde dicha proposición representa una acción, por lo tanto,
Las proposiciones se enlazan entre sí mediante conectivos de sucesión. Entonces aquí vemos, ¿no? Caracterización sintáctica del discurso de la investigación. No vamos a entrar en ello, hasta ahí. El lenguaje es de un cabo a otro discurso gracias a este poder singular de una palabra que hace pasar el sistema de signos hacia el ser de lo que significa. Gracias por su atención. ¿Preguntas hasta ahí? Eso en cuanto a la semántica, ¿no? A la semántica y a la sintáctica que vamos a analizar más adelante. La pragmática. Aquí vemos una imagen. Esto también vamos a analizar dentro de nuestra obra, lo que es la pragmática. Denme un segundo. Ya. Qué alegría es que Mafalda comience a ir a la escuela, ¿no? Cierto, es maravilloso, tenemos una hija que ya va a la escuela, tenemos una hija que ya va a la escuela, ¿sí ven? ¿Qué significa eso? Envejecimiento, ¿no? Recién se dan cuenta que ya el tiempo va pasando y van envejeciendo, en lo pragmático. Lo que importa, ¿qué importa? Encontré algo especial para vos, Susanita, escucha. Desechado de aquel a quien solo le importa el que dirán. Por supuesto, si en realidad lo que importaría es el que dijeron, quiénes lo dijeron, cómo lo dijeron, cuándo lo dijeron, de quién lo dijeron y por qué lo dijo. Esto es lo que vamos a plantear en la pragmática. No, no el que, mira aquí, a quién se lo importa el que dirán. El que dirán no importa, sino el quién lo dijo. Entonces en la pragmática vamos a plantear eso, de quién lo dijo y cómo lo dijo y cuándo lo dijo y por qué lo dijo, ¿verdad? La pragmática no se trata de qué dirán de mi trabajo, sino cómo lo diré yo de mi trabajo. El significado y el contexto. Cuando un diplomático dice sí, quiere decir quizá. Cuando dice quizá, quiere decir no. Y cuando dice no, no es un diplomático. Bueno, en este caso, pues aquí cuando una dama dice no, quiere decir quizá. Cuando dice quizá, quiere decir sí. Y cuando dice sí, no es una dama. Con eso no estoy tan de acuerdo, pero con el primero sí. Es un ejemplo. ¿Qué es la pragmática? Teoría de los signos o semiótica, 3 disciplinas: sintaxis, semántica y pragmática, lo que habíamos estado viendo anteriormente. Eso es la pragmática. Y esto es lo que vamos a abordar nosotros dentro de nuestro trabajo del foro. Sintaxis, estudia la relación formal entre los signos. ¿Qué estudia la sintaxis? Los signos. ¿Cuáles son los signos? Pues obviamente signos que vemos, ¿no? Pero que no están escritos. Semántica, estudia la vinculación entre los signos y los objetos a los que se refieren. Estudia los signos y también los objetos, ¿no? Si por ejemplo digo una tijera, presento un objeto que es la tijera, entonces él estudia. La semántica estudia tanto los signos como los objetos. La pragmática estudia la relación entre los signos y sus intérpretes. Entonces aquí vamos a ver cómo lo vamos a plantear nuestro punto. ¿Qué es la pragmática? Si en el transcurso de una investigación se hace referencia explícita al hablante, o para decirlo en términos más generales, al usuario del lenguaje, entonces le asignamos a la investigación al campo de la pragmática. Si hacemos abstracción del usuario del lenguaje y analizamos solamente las expresiones y sus designaciones, nos hallamos en el campo de la semántica. Y finalmente, si hacemos abstracción también de los designanta y analizamos solamente la relación entre las expresiones, nos hallamos en la sintaxis. Entonces, mire, si hacemos abstracción del usuario del lenguaje y analizamos solamente la expresión y sus designantas, nos hallamos en la semántica. O sea, si solo analizamos las expresiones de los personajes, estamos trabajando con la semántica. Y si hacemos abstracciones también de los designantes y analizamos solamente las relaciones entre las expresiones, nos hallamos en la sintaxis. Entonces,
Todo esto depende de todas las que tenemos que abordar, tanto semántica, sintaxis y pragmática. La pragmática es una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores de los que no pueden hacer referencia a un estudio puramente gramatical. Estudia los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. Será pragmático, por tanto, cualquier análisis que recurra a conceptos como los de emisor, destinatario, intención comunicativa, situación, contexto, relación social o conocimiento del mundo. Esto nosotros vamos a aplicar. Si usted aplica el comentario que va a hacer el día de hoy en el foro y vemos que usted aplica la pragmática haciendo un análisis tanto del emisor, quien plantea el mensaje, del destinatario, cómo recibe el mensaje, la intención comunicativa, qué tipo de intención comunicativa tiene esa, si es una intención comunicativa de informar, entretener, narrar, ¿cuál es la intención comunicativa? Situación, situación que se da, el contexto de la historia, la relación social o conocimiento del mundo, o sea, la relación social, cómo tiene esa relación tanto del mundo como de la sociedad. La pragmática estudia el significado analizando el lenguaje en uso o más específicamente los procesos por medio de los cuales los seres humanos producimos, interpretamos significados cuando usamos el lenguaje. Es el primer interno de hacer dentro de la lingüística una teoría del significado de la palabra en relación con hablantes y contexto. O sea, tiene que hacer una relación tanto de hablantes con el contexto, de lo que usted está transmitiendo, de lo que usted está investigando, plantear su contexto también, el destinatario, la idea, el fondo, qué es lo que quiere transmitir, la intención comunicativa, todo eso es pragmático. Dimensiones en pragmática, componente pragmalingüístico, estructuras específicas y funciones que las distintas lenguas utilizan en los actos de habla. Pragmalingüístico, entonces aquí vemos las funciones que las distintas lenguas utilizan en los actos de habla dependiendo de su estructura, ¿no? Formal, informal, cuál es la estructura pragmalingüística que están utilizando. Componente sociopragmático cultural, grado de correspondencia que los actos de habla tienen con la condición de situación específica en las que se produce la comunicación. Tres problemas de la pragmática. El problema del significado no convencional, la relación entre lo que se dice y la intención comunicativa. O sea, hay una diferencia, ¿no? De lo que se dice y de la intención comunicativa. Puede que tenga una intención comunicativa, pero no se dice lo que se quiere decir. Entonces usted tiene que analizar y plantear. Sintaxis y contexto, la relación entre la elección de ciertos aspectos o variantes gramaticales y factores contextuales o situacionales, adecuación discursiva. Referencia y deixis, relación entre el enunciado y los factores extralingüísticos que configuran el acto comunicativo. Problemas en pragmática, relacionados con la estructura del lenguaje, relacionados con mecanismos diferenciales de la comunicación. Fenómenos lingüísticos que no pueden explicarse sin un análisis pragmático, trata de explicar más adecuadamente la estructura del código lingüístico. En este caso, cuando hablamos de relaciones con la estructura del lenguaje, ya va más allá ya va a lo lingüístico, ¿no? La sintaxis, la semántica, si está acorde o no, si el análisis nos da para ver una relación con la función comunicativa. O sea, analizamos y vemos su función comunicativa si es de manera correcta, si es adecuado. Elementos materiales, vemos el emisor, destinatario, enunciado y situación. Ya sabemos cuál es el emisor, ¿no? Hablante que produce intencionalmente una expresión lingüística en un momento dado, emisor versus hablante. O sea, el emisor es quien transmite el mensaje. Destinatario, la persona que recibe el mensaje, a la que el emisor dirige su enunciado. El oyente, ¿no? Hablante versus oyente. El hablante transmite el mensaje y el oyente, pues obviamente recibe el mensaje. Enunciado, la expresión lingüística que produce el emisor, unidad mínima de comunicación. Enunciado es la expresión lingüística que produce el emisor, o sea, lo que transmite.
Y situación, todo aquello que físico o culturalmente rodea al acto mismo denunciado. Ahí vienen los signos, símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos utilizar en la situación, puede haber un objeto, ¿no? Elementos relacionales, información pragmática, intención y distancia social. Niveles de análisis en pragmática, tenemos micronivel, macronivel. El micronivel es, los enunciados son estudiados en un entorno elocutivo donde se observan los actos de habla y su consecuencia inmediata. Aportes de la teoría pragmática sobre la comunicación humana, tenemos la teoría de los actos del habla, principios de cooperación, teorías de la relevancia, la teoría de la argumentación y el estudio de la cortesía. Enfoques metodológicos de la pragmática cognitiva, se ocupa de los aspectos universales de la puesta en uso de la lengua, relación de significado gramatical con el hablante y con los objetos. La pragmática interaccional se centra en los aspectos sociales, estudia el lenguaje desde la perspectiva del usuario y se aproxima a la consideración de las condiciones. O sea, depende también qué punto de pragmática vamos a utilizar. Enfoques metodológicos, cognitiva, pragmática, interlocutural. Esto ya no vamos a hacer. Listo. Esto no, porque esto no lo vamos a analizar. Bien. El tema que vamos a abordar, lo que estábamos abordando y lo que vamos a trabajar en este momento es el de la página. Vamos a buscar el de aquí. Comentar sobre un texto. ¿Qué vamos a comentar? El texto que está acá. Elabora un comentario del siguiente texto entendiendo a los aspectos pragmáticos, semánticos, estructurales y verbales y aportando tu propia evaluación crítica. La lectura es el negro, ¿no? Esa actividad la vamos a hacer aquí en el foro. Aquí en actividades en clases tenemos actividad 3, fuentes de información, 29, ya le cambio a 31, ¿ya? Jimmy ya es un experto y él ya ha enviado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esta actividad que es de la página 127. ¿Sí? Vamos a leer lo que es el negro y vamos a plantear un comentario y también viendo los aspectos pragmáticos que tenga esto, semánticos, estructurales, verbales y planteando nuestra propia opinión, nuestra crítica sobre este tema. Ya habíamos dicho que el comentario en texto es una técnica que ayuda a profundizar en la comprensión de lo que leemos. O sea, usted va a plantear o comentar sobre el negro, la lectura del negro, de lo que usted puede interpretar, ¿no? Y de lo que usted puede entender de la pragmática semántica. ¿Ya? A sistematizar nuestra capacidad de leer de forma crítica y aprender a escribir sobre lo escrito de otros. Si queremos realizar un buen comentario, es importante que prestemos atención al proceso de lectura. Se debe llevar a cabo una lectura exhaustiva del texto que nos permita comprender de manera global. Es un comentario, se analiza la relación entre el contenido y la forma del texto. ¿Sí? Aquí tenemos el análisis pragmático, el análisis semántico, estructura del texto, análisis del verbo y valoración crítica del texto. En el análisis pragmático del texto se considera dos aspectos, la contextualización y la localización. Eso tiene que ver aquí en este texto, ¿no? ¿Qué es la contextualización? Se relaciona el texto con el autor y su obra y se explica cuál es la intención del autor. Lo primerito que usted va a hacer en este tema, como aquí dice pragmático, entonces te vamos, análisis pragmático del texto, lo primerito que tiene que hacer, ok, Paula, a ver qué pasa por aquí. Ya, lo primerito que tiene que poner usted es contextualización, ver cuál es la contextualización de aquí. La relación del texto con el autor y su obra y explicar cuál es la intención del autor. Usted tiene que explicar ahí, primerito, la intención del autor. Sí, tiene que hacer esto, ¿no?
Primerito, explicar la intención que tiene el autor de esta obra en negro. Localización, conectar el texto con el momento histórico y el ambiente social en que ha sido creado. Tiene que buscar el contexto, ¿no? En cuál fue creado, el ambiente. Entonces dice, comentario histórico y el ambiente el que fue creado. Tiene que investigar cuál es el contexto histórico y el ambiente en el cual fue creado esta obra que se llama El Negro. Luego, el análisis semántico y estructural del texto tiene que ver el tema. Es el concepto general en torno al que gira el texto. ¿Cuál es el tema? Contenido. Debe hacerse un resumen del texto, es decir, una síntesis de argumento identificando las ideas principales y su relación con la idea secundaria. Luego de hacer la contextualización, la localización, vamos con el tema, identificamos el tema, luego vemos el contenido, hacemos un pequeño resumen de la lectura en negro. Luego, tipo de texto, ¿qué tipo de texto es? Se clasifica el texto según su intención comunicativa y su forma. Si es informativo, persuasivo, prescriptivo, literario, narrativo, argumentativo, etcétera. Entonces luego pone qué tipo de texto es. Pues usted pone el tipo de texto. Luego el género. Si se trata de un texto literario es necesario establecer el género al que pertenece, narrativo, lírico, dramático, a qué tipo de género pertenece y el subgénero, novela, cuento, cuál es el subgénero. Hasta ahí ya tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas. Luego va la estructuración del texto, es la forma como se distribuye el contenido. Viene estructura externa, indica la manera en que se divide el texto, en apartados, en capítulo, en párrafo. En este caso se está dividido en párrafos, ¿no? Usted tiene que ver cuántos párrafos está dividido. Estructura interna, y ahí, eso es la externa. Claro, tiene que ubicar los subtítulos también. Estructura interna, refleja la organización de la idea expresada en el texto. Se debe analizar la coherencia y la cohesión, repeticiones, situaciones, elipsis, relaciones, todo eso tiene que usted ver. Análisis verbal del texto, recurso estilístico. ¿Qué recurso utilizó el autor? Ayuda al autor a lograr mayor especificidad. Se debe identificar las clases de palabras utilizadas en el texto y naturaleza de la construcción sintáctica predominante. Hay que especificar los recursos usados. ¿Qué recursos usó el autor? Metáforas, metonimias, hipérbato, etcétera, ¿verdad? Anáforas, elixis. ¿Qué recurso estilístico utilizó el autor? Valoración crítica del texto y finalmente plantea una valoración crítica. Usted plantea un punto de vista sobre este tema. Entonces, no es sencillo lo que va a hacer. Bueno, Jimmy, enviado, supuestamente está bien. Tiene que hacer paso a paso, contextualización, localización, luego tema, contenido, tipo de texto, género, luego estructura externa, estructura interna, recurso estilístico y finalmente plantear su punto de vista, valoración crítica del texto, usted. Al final. Todo eso tiene que hacerlo aquí. ¿Se ha alcanzado la fecha límite, dice? Ya vamos a cambiar la fecha. Vamos a cambiar la fecha. Vamos a cambiar la fecha. Para ahora, señorita. Para ahora. Ah, ha sido el día 31, ¿no? Yo pensé que ya cambié la fecha. Bueno. Listo. Vamos a hacer el foro, por favor. Si el señor Jimmy cree que se equivocó, lo puede hacer de nuevo. Puede enviar otro foro. No hay problema. Aquí dice hasta las 6 de la tarde. Si no terminamos, lo habilitamos mañana nuevamente. ¿Preguntas? Ya, entonces ahora hágalo de nuevo, Jimmy, no hay problema. Yo no le califico esto. Me imagino que va a estar mal. Pues no lo va a revisar todavía. Mire que tienen que hacer contextualización y localización. Ese es el análisis pragmático. Primerito empezamos por el análisis pragmático de la obra. Ok, Jimmy, no hay problema. Análisis pragmático. Entonces, primerito vamos a leer la obra en negro. Leemos la obra todito, todito, todito. Y luego de eso vamos. Contextualización. Primerito.
¿Cuál es la relación del texto con el autor y su obra? Y se explica cuál es la intención del autor. ¿Cuál es la intención del autor haber escrito esta obra? Usted tiene que explicar. Obviamente tiene que investigar cuál es la intención. Localización. El momento histórico y ambiente, saber el contexto y la historia, por qué, en qué época escribió esa obra. Se pone, el contexto era tal, en la época tal y pasó tal cosa. ¿Ya? Luego va el análisis semántico, estructura del texto, va el tema, identificando un tema, los contenidos, el tipo de texto y el género. ¿Sí? Y así va paso a paso. Todo lo rojo tiene que hacer. Al final plantea su valoración. Está hasta las 6 de la tarde de hoy, pero si no terminamos, me confirman y lo vamos aumentando las horas y le aumentamos la fecha también. ¿Ya? Parece que es calificado. Les voy a poner una fecha, sí, hasta las 11. Sí, puede ser hasta las 11. Para que ustedes puedan terminar fácilmente. Más que todo para que lo hagan todo completo. Sí, exactamente, hasta las 11. Ya le vamos a colocar hasta las 11 para que alcancen a terminar, ¿no? Y si de ahí no termina alguno, me avisa y le ponemos, activamos al otro día. Le activamos mañana. Entonces, pongámosle aquí hasta las 11 de la noche. Y aquí también hasta las 11 de la noche. Listo. A ver, ahora sí, vamos a hacer la actividad, por favor. Si tienen dudas, me van preguntando de contextualización, tema, contenido, estructura. Si tienen dudas de eso, me van preguntando para ir ayudando. Listo, la fecha límite está hasta las 11 de la noche. Tenemos 15 minutos para ir adelantando. Acuérdense de seguir los pasos, no se olviden, ¿no? Todos los que están en rojo aquí, todo eso tiene que hacer. Y al final, ya lo último, y ahí planteo una. Aquí dice la combinación del comentario en cuanto al contenido. Su valor se valora si lo que dice el autor nos interesa, si están de acuerdo con ello y si el texto cumple la finalidad con relativo a la forma de valoración, bla, bla, bla. Ahí usted plantea una valoración, ¿no? Una crítica desde su punto de vista. Pero primero todos los pasos.
Si terminan, pues ya me confirman y pueden salir. Y termino. Dice,
Si no alcanzamos a terminar, está hasta las 11 de la noche. Si no termina hasta esa hora, pues lo terminamos. Yo mañana les amplío más el tiempo. ¿Sí? Si es que no termina.
Bueno, chicos, a ver, ¿quién terminó? Nadie. Pero de Jimmy, pero ese ya no cuenta. Ok, chicos, vamos a terminar la actividad hasta las 11 de la noche. En el caso de que no termine, en el caso de que no termine la actividad, el día de mañana la vuelvo a activar para que la puedan terminar, pero ya en casa. Ok. El día de mañana vamos a ver un nuevo tema. Ya no este que estamos el mismo. Cualquier duda que tengan me lo hacen saber. Ok. Bueno, chicos, gracias por su atención. Tienen hasta las 11 de la noche para subir la actividad. En tal caso que no terminen, pues me confirman y el día de mañana les vuelvo a habilitar. Ok. Chao, chao, chicos, que tengan una excelente tarde. Hasta mañana, dicen. Chao, chao.